Compañeras, profesores, autoridades y familiares, bienvenidos al día que pone el broche final a estos 4 años de carrera. 4 años repletos de 1000 historias y emociones que se quedarán para siempre guardados en nuestros corazones y nuestras memorias. No me gustaría irme sin agradecer en nombre de todos a todas aquellas personas que nos hemos ido encontrando a lo largo de este camino y que han formado parte de él, haciéndolo, si cabe, mucho más interesante. Me gustaría empezar por nuestras profesoras y profesores. Gracias por habernos inculcado tantísimos conocimientos y habernos ayudado a desarrollar una capacidad tan bonita como la es el cuidado de las personas. Nos llevamos un gran aprendizaje de todos vosotros y esperamos seguir demostrándolo a lo largo de nuestro ejercicio profesional. También por no haber perdido la esperanza en nosotros cuando esperábamos adivinar la tensión arterial sin ponernos el fonendo, o cuando poníamos la mascarilla en lugares que conseguirían de todo menos reanimar a un paciente. Por otra parte, agradecer no solo vuestra disposición, sino a todas aquellas profesoras que os han importado mucho más formar buenas personas con criterio propio que conseguir únicamente buenos estudiantes. Gracias a todas las que se han atrevido a ir más allá. A su vez, a todas las tutoras de prácticas con las que hemos coincidido, las buenas y las que no lo fueron tanto, porque de todas ellas hemos aprendido algo. Sin duda, ser mejores profesionales. Tampoco quiero olvidarme de todas aquellas personas que no parecen tan visibles como el resto, pero que nos han acompañado desde el primer día. Con ello me refiero a todo el equipo encargado de la administración, gestión y cuidado de nuestra universidad. Desde Estrella, que lo mismo ha desbloqueado pues prácticamente... ¿Dónde está Estrella, tío? Hasta el último ordenador que había por la universidad, había que llamar a Estrella, o te ofrecían paracetamol para que pudieras continuar con la siguiente clase debido al dolor de cabeza, o te animaba para que no abandonaras, bendita energía Estrella. Y hasta la última persona que ocupa esas mesas de secretaría y que habéis recogido nuestra ilusión desde el primer día, cuando nos hicisteis la matrícula, y hace unos pocos días nos explicasteis incluso 20 veces cómo conseguir el título y sin perder la sonrisa. Muchísimas gracias por vuestra labor. Tampoco me puedo olvidar de todos nuestros familiares, especialmente de nuestros padres, madres, por haber sido apoyo indiscutible para alcanzar este objetivo, por haber estado desde el primer momento ahí de manera incondicional. Muchas gracias a todos. También a nuestros amigos, por habernos soportado en los mayores momentos de estrés e incluso haber intentado comprender por qué elegimos esta carrera, que tanto nos apasiona sin llegar a una respuesta muy lógica. Incluso porque siempre que nos sentábamos a comer, salía el tema del patrón intestinal y han aprendido a soportarlo, pero bueno, gracias de verdad. A su vez, a todas aquellas personas que habrían deseado estar hoy aquí con nosotros, pero por diferentes motivos no ha podido ser. También estamos aquí por vosotros y estéis donde estéis, gracias. Por último, y no menos importante, a mis compañeras, compañeros, sin vosotros esto, además de haber sido mucho más duro, no sé si estaría hoy aquí arriba, si algo me llevo de estos 4 años ha sido el placer de conoceros y de haber compartido con vosotras cada uno de los momentos que hemos vivido. Los buenos, los tristes, los malos, los de reírnos tanto que tuviéramos que hacer parar una clase e incluso por convertir el jueves en mi día favorito de la semana. Hemos llegado hasta aquí a base de nuestro esfuerzo y a pesar de lo que muchos pudieran pensar. Ya está, somos enfermeras. Solo quiero pediros un par de cosas. Que sigáis cuidando como os gustaría que os cuidaran, que por favor nunca perdáis las ganas de comeros la vida que hoy tenemos, porque son las que algún día nos ayudarán a evolucionar y a llegar más allá. Y sobre todo no debemos de olvidar que, a pesar del miedo que nos produce este cambio, todo se esconde, todo lo que deseamos se esconde más allá del miedo. Así que, compañeras, seguid como hasta ahora y que la suerte, que también nos hará falta, esté siempre de vuestro lado. Zorionak a todas, enfermeras. Gracias.
eskerrik asko Fatima zure hitzengatik, eta orain mahai nagusiak ekitaldi hau itxi egingo du. Sorionak, graduatuak. Queridas graduadas y queridos graduados, llegado el día de hoy, daros mi más sincera enhorabuena, porque tras el recorrido de un largo trayecto, seguramente con gran esfuerzo y algún que otro desasosiego, habéis conseguido con éxito el proyecto que os planteasteis hace unos cuantos años. Durante el tiempo en que habéis estado formándoos en la escuela, habéis adquirido innumerables conocimientos científicos y humanísticos, habéis desarrollado muchas habilidades técnicas y habéis ido modelando actitudes, pero también os habéis relacionado con el sufrimiento, el dolor y la muerte que os han hecho crecer y madurar como personas. Es decir, a día de hoy podemos afirmar que habéis llegado a adquirir las competencias que corresponden a la enfermera en el desarrollo de su quehacer profesional, que es cuidar al ser humano. Por lo que oficialmente estáis preparados y en disposición de iniciar la vida laboral y de devolver a la sociedad la oportunidad que os ha dado de formaros durante estos años. Pero tener un título académico en la mano, si bien es el fin de un ciclo, lo que realmente significa es que se está en el inicio, en el punto de partida de la siguiente etapa. Es decir, que se es novel, que no se sabe todo, que quedan muchos conocimientos por adquirir y relacionar, muchas técnicas que ejercitar y mucho autoconocimiento que desarrollar hasta llegar a la expertía, que es difícil de alcanzar porque siempre hay algo que aprender o actualizar. Así, en este momento de inicio de la nueva etapa que comenzáis como enfermeras y enfermeros, desde mi punto de vista, el sentido común, la sensatez, la prudencia y la responsabilidad parecen las mejores consejeras, porque habéis elegido una profesión en la que los destinatarios de vuestras acciones son personas, no objetos. Son sujetos que están pasando por muy diversas situaciones de sufrimiento en su experiencia vital, que lo que necesitan es que dominéis los procedimientos, que tengáis muchos conocimientos y que practiquéis una enfermería segura basada en la evidencia, pero sobre todo que agradecen que les tratéis con delicadeza y respeto y les prestéis un cuidado comprensivo, sensible, garante de su dignidad y centrado en su persona, por lo que espero que no olvidéis de poner mucho cuidado en los cuidados. Por otro lado, esta sociedad que evoluciona a un ritmo frenético y a la que os debéis, os requerirá mantener la mente abierta, ejercitar la capacidad de adaptación, asumir responsabilidades y afrontar nuevos retos, por lo que no os podéis quedar parados. Debéis actualizaros y seguir formándoos, ya que una gran parte del avance de la enfermera persona y de la enfermería disciplina están en la formación continua y en la investigación, mucho más ahora en que se puede seguir progresando hasta el doctorado. En otro orden de cosas, quería agradeceros que hayáis confiado en este centro para estudiar la carrera de vuestra vida, porque vosotros y vosotras sois nuestra razón de ser. Y también daros las gracias por lo que nos habéis enseñado a nosotras y nosotros, ya que, como sabéis, el aprendizaje que hacemos a lo largo de nuestra vida no solamente consiste en tener conocimientos, sino que gran parte del mismo precisamente proviene de las interrelaciones que establecemos con las personas que nos encontramos en ese camino de la vida, que a su manera van dejando huella y producen un enriquecimiento mutuo. Así pues, no olvidéis que formáis parte de la historia de la Escuela de Osakidecha y que la escuela también forma parte de vuestra propia historia. Por ello, esperamos que llevéis con orgullo haber sido estudiantes en ella, lo mismo que nosotros estamos orgullosos de haberos acompañado en vuestra formación y de pertenecer a la misma familia, la de la enfermería, la profesión del cuidado. Para finalizar, transmitir mi más sincero agradecimiento por su inestimable apoyo a las instituciones que hacen posible que hoy estemos aquí congregados
celebrando la graduación de una nueva promoción de estudiantes de enfermería, a Osakidetza, al Departamento de Salud y a la Universidad del País Vasco. También a la Diputación Foral de Álava y al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por su colaboración en el desarrollo de las prácticas. Mi reconocimiento, igualmente, a las personas concretas que participan en la formación del alumnado de nuestra escuela, direcciones de los diferentes centros, responsables de docencia, profesores colaboradores, miembros de asociaciones de enfermos y, sobre todo, a las tutoras y a las enfermeras de todas las unidades de prácticas que ponen sus conocimientos e ilusión a disposición de nuestros estudiantes y les enseñan a lo largo de los 4 cursos a saber sobre enfermería y a ser enfermeras y enfermeros. De manera particular, expresar mi gratitud a todo el equipo de la escuela, profesorado y personal de Administración y Servicios, por su esfuerzo y dedicación en el acompañamiento que realizan a cada uno de los alumnos y alumnas durante el recorrido del camino hasta alcanzar la meta que esta tarde estamos conmemorando. Finalmente, a todos ustedes, padres y familiares de los recién graduados, transmitirles mis felicitaciones y darles las gracias por el mérito de haber modelado de forma tan magnífica el perfil personal de sus hijos e hijas, es decir, por haber sido capaces de educarles en la cultura del esfuerzo y la responsabilidad, de introducirles en el humanismo e inculcarles grandes valores que precisamente y seguramente sin darse cuenta les condujeron a elegir estos estudios y finalmente a llevar a cabo el sueño de ser enfermeros y enfermeras que hoy estamos celebrando. Mi más sincera enhorabuena por el logro conseguido. Y a los recién graduados, desearos que destaquéis como buenísimos profesionales de enfermería, que disfrutéis mucho de esta profesión tan hermosa que habéis elegido, que tengáis mucha suerte y os vaya muy bien la vida y que seáis muy felices. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Sorionak. Arratsaldeon, graduatu horiek, oso pozik nago zuen graduazioko ekitaldiaren mahai nagusian egoteagatik, eta zuekin guztiekin arratsalde zoriontsu eta partekatzeagatik. Orain dela urte batzuk, etorkizuneko erronka gisa zuen buruei proposatu zenieten helburua, hotz, erizain izatearena. Lortu duzuela elkarrekin ospatzen ari garelako. Zorionak benetan. Estimados graduados, estimadas graduadas, para mí constituye un motivo de gran satisfacción estar hoy en esta mesa presidencial, en este acto de vuestra graduación y compartir con todos y todas las presentes esta tarde de alegría, ya que celebramos que habéis alcanzado el objetivo de ser enfermeras y enfermeros que os propusisteis hace algunos años como un reto de futuro. Mi más sincera enhorabuena. Lehenik eta behin, erizaintzako eskolari zuen prestakuntzan egiten duen lan bikaina eskertu nahi diot. Eta baita praktikak egiten dituzun zentroei ere teoria praktiketan integratzeko prozesuan egiten duten ekarpen handiagatik. Quiero mencionar y agradecer a la Escuela de Enfermería el magnífico trabajo que lleva a cabo en vuestra formación, así como a los centros sanitarios que realizáis las prácticas por su gran aportación en el proceso de integración de la teoría con la práctica. Abagunea aprobetxatuz, esan nahi nizuen gizarte honek eta bere osasun sistemak ongi prestatutako profesionalak, zuek bezalakoak, behar dituztela. Baina horretaz gain, profesional konprometituak behar dituztela. Aldatzen ari den gizarte baten beharrei erantzuna emateko. Gure gizartean osasunari eta asistentzia sanitarioari buruzko ikuspegi berriak sortzen doazelako
eta horiekin eskari berriak ere. Aprovechando la circunstancia, quería deciros que esta sociedad y su sistema sanitario necesitan profesionales bien formados, como vosotros y vosotras, pero también comprometidos para atender las necesidades de una sociedad cambiante, en la que irremediablemente van surgiendo nuevos enfoques sobre la salud y la asistencia sanitaria, así como nuevas demandas. Osakidetzarako pertsonek gehien estimatzen duten balioetako bat osasuna dela kontuan izanik, pertsonak zehazki bere osasuneko jardueren ardatz dira. Unibertsaltasuna, elkartasun, ekitate, kalitate eta parte hartze printzipioak oinarri hartuz. Para Osakidetza, teniendo en cuenta que la salud es uno de los valores más preciados por las personas, precisamente las personas constituyen el eje central de las actuaciones en salud, atendiendo a los principios de universalidad, solidaridad, equidad, calidad y participación. Beraz, Osakidetza gizarte, heldu eta informatu bati erantzunak eman saiatzen da. Osasunarekin eta baliabide publikoen kudeaketarekin geroz eta zorrotzagoa den gizarteari alegia. Osakidetza trata de responder a una sociedad madura e informada, cada vez más exigente en relación a su salud y a la gestión de los recursos públicos, y de ofrecer un servicio de calidad y seguro. Testuinguru honetan zuen ilusioa, konpromisoa eta egokitzeko ahalmena espero dugu, lekukoa hartzeko, profesional protagonistak izateko eta behar den maila edukitzeko. Gure aldetik dena emango dizugulako. Eraizaintzako profesionalen belaunaldi erreleboa egitea, dagoeneko hasi dena eta datozen urteetan jarraituko duena. Erizainek izango dituzten profil profesional eta erantzunkizun berrien lidergoa gain hartzea. Pertsonak ardatz dituzten kalitatezko erizaintzako zainketak eskaintzea, segurtasun klinikotik evidentzia zientifikoen oinarrituz, printzipio etikoak errespetatuz eta taldeko lanaren bidez herritarren osasun beharrak asetzeko. Zuen prestakuntzan, gaikuntza eta trebakuntza profesionalaren aurrean egitea eta baita ikerkuntzan eta ezagutzaren kudeaketaren ere. Jarduera guztiak lagundu egin behar dute sistema sanitario publikoa eta kalitatekoa babesten eta horren iraunkortasuna bermatzen. Hori bai, etorkizunean. Así, en este contexto esperamos vuestra ilusión, vuestro compromiso, vuestra capacidad de adaptación para ir cogiendo el testigo, ser profesionales protagonistas y estar a la altura, ya que os va a corresponder llevar a cabo el relevo generacional de los profesionales de enfermería que ya se ha iniciado y que va a continuar en los próximos años. Vais a tener que asumir el liderazgo de nuevos perfiles profesionales y responsabilidades como enfermeras y enfermeros. Vais a tener que ofrecer cuidados de enfermería de calidad centrados en la persona, desde la seguridad clínica, basados en la evidencia científica, respetando los principios éticos y a través del trabajo en equipo para satisfacer las necesidades de salud de nuestra población. Avanzar en vuestra formación, capacitación, cualificación profesional y en la investigación y en la gestión del conocimiento. Y desde la responsabilidad social, contribuir a preservar el sistema sanitario público vasco y de calidad, su sostenibilidad presente y futura. Amaitzeko, gogoratu nahi dizuet gazteak etorkizuna zaretela, eta zuen etorkizuna dagoeneko hemen dagoela. Hasi berri duzuen etapa honetan arrakasta izatea opa dizuet, eta zuek eta zuen senitarteko eta lagunak zoriondu nahi zaituztet. Bihotzez zorionak. Para finalizar, recordaros que los jóvenes sois el futuro y que vuestro futuro está hoy aquí. Desearos muchos éxitos en esta nueva etapa que iniciáis
Y muchas felicidades a todos y a todas, y a vuestros familiares y amigos y amigas. Mi más sincera enhorabuena. Arratsaldeon denoi. Atsegin dut oso zuentzako benetan berezia den ekitaldi honetan parte hartzea. Bueno, decía que es un motivo de satisfacción para mí poder dirigirme a todos y a todas vosotras en este acto de graduación de la 4ª promoción de grado de enfermería, y si el catarro este que tengo me deja, intentaré acabar a buen término la intervención. Aparte de expresaros la satisfacción de estar aquí, de compartir este acto tan emotivo con vosotros, quisiera también trasladaros un saludo cariñoso del consejero, que no ha podido estar aquí en este acto, como hubiera sido su deseo, pero me ha pedido que os transmita este saludo. Bueno, durante estos 4 años habéis realizado un recorrido que os ha permitido tomar contacto con la profesión enfermera en las aulas y en los diferentes ámbitos de nuestro sistema de salud. Un contacto profundo con el sistema, que seguro que os ha dejado una huella que llevaréis siempre con vosotras y vosotros, y que en definitiva supone el inicio de vuestra experiencia con la profesión enfermera. Seguro, sin duda, habrán sido necesarias muchísimas horas de estudio, muchas horas a la luz del flexo y muchas horas de esfuerzo para alcanzar al final de esta etapa que hoy tenéis ocasión de celebrar, porque es un momento importante, entiendo, para vosotros, un momento de celebración, y por lo tanto no es un momento de largos discursos, y menos con este catarro, de manera que prometo ser breve. Voy a centrar mi intervención en ese sentido en una felicitación a todas y a todos los que hoy celebráis la graduación, a vuestras familias y a todas las personas que os han acompañado en esta larga o corta, depende de cómo se mire, travesía, tanto académica como personal. Zorionak bihotzez. Pero si me permitís, me gustaría compartir un par de reflexiones con vosotros y vosotras. Una sobre la que os queda a partir de ahora. Y os toca comenzar a desarrollaros como graduados en enfermería, continuar formándoos, esto va a ser una carrera larga, como enfermeras y enfermeros, pero sobre todo como personas que adquieren el compromiso de dedicar su profesión al cuidado, lo habéis nombrado en innumerables veces. De hecho, sois una profesión que os dedicáis fundamentalmente al cuidado, y os gusta, además, que se os reconozca así, al cuidado de los demás, a curar y a cuidar. En muchos casos, este desarrollo posterior va a tomar la forma de una formación posgrado tipo EIR, o la formación universitaria en un estudio de doctorado de máster, y en otros casos vais a acceder a incorporaros de una manera más rápida como profesionales en activo al sistema sanitario. En esta etapa quisiera transmitiros que contáis con el apoyo tanto el Gobierno vasco como las instituciones, y desde luego, por lo que se refiere al Departamento de Salud, estamos y estaremos a vuestro lado para ayudaros en todo lo que esté a nuestra mano. La segunda reflexión se refiere a vuestra propia profesión, la enfermería, que además ha sido objeto de la conferencia inaugural, ¿no? Una profesión que ha evolucionado muchísimo, de una manera espectacular, diría yo, en muchos aspectos, y particularmente en la formación. Y, por tanto, en capacitación profesional, para incorporaros a un sistema de salud que habréis visto que es muy dinámico y en el que la enfermería ejerce un papel fundamental en el contexto de un proceso asistencial cada vez más multidisciplinar, cada vez intervienen más profesiones, y en las que las necesidades asistenciales del paciente ocupan y tienen que ocupar el papel central alrededor del cual se organizan las profesiones sanitarias, alrededor de las necesidades del paciente, para dar cada uno de ellos, cada una de las categorías profesionales, lo mejor de sí mismo, lo mejor de su particular saber hacer. Esto implica trabajar de forma complementaria con otras profesiones, aportando a cada una de las profesiones las mejores capacidades que tiene, en definitiva, para atender al paciente y a las necesidades del paciente. Por esto mismo, desde el Departamento de Salud y de Osakidetza estamos trabajando en adaptar esa adaptabilidad a la que se hacía mención en la conferencia, tanto el sistema como los roles de nuestros profesionales, adaptarlos a las necesidades cambiantes de salud de la población, de la sociedad vasca. No voy a insistir en el envejecimiento, etcétera, como un elemento que nos está haciendo adaptar nuestro sistema a otras formas de trabajar y a otras formas de curar y cuidar, sobre todo de cuidar. Hemos definido nuevos roles muy importantes, como la enfermera del Consejo Sanitario, que está haciendo un papel
relevante en muchos aspectos de la promoción y la atención también a las personas, sobre todo fuera de los horarios en los que nuestros centros de salud están abiertos, o otros roles como las enfermeras de enlace o las enfermeras de enlace hospitalario o las enfermeras referentes a pacientes complejos, pluripatológicos, un paciente que cada vez es más frecuente, y son perfiles que están haciendo modificar la función de la enfermera dentro del sistema sanitario son perfiles que están adquiriendo ya naturaleza de firmeza en nuestro sistema sanitario y que han venido para quedarse y evolucionar junto con el resto del sistema sanitario. Estamos trabajando también para conseguir que los ciudadanos y las ciudadanas vascas tengan una enfermera o enfermero de referencia de la misma manera que tienen hoy en día asignado los ciudadanos de Euskadi un médico de familia o un pediatra. Y vamos a seguir trabajando con vuestra ayuda para mejorar el sistema sanitario, al que a partir de hoy os incorporáis con lo mejor que tiene el sistema, que son los profesionales y su capacidad para trabajar en equipo. Bueno, prometido ser breve, solo me queda desearos muchísima suerte en esta andadura que ahora comenzáis, reiteraros nuestro apoyo y daros mi más sincera enhorabuena por vuestra graduación. Agindu dudan bezala, ez naiz luzatuko, amaitzera noa beraz, eta berriz ere eskerrak emanez. Jakizue, gaur bezala, aurrerantzean ere alboan izango gaituzuela. Mila esker eta berriro ere zorionak bihotzez. Mahaikideak, irakasleak, administrazio eta zerbitzutako langileak, ikasleak, senitartekoak, jaun Andreak, arratsaldeon guztioi. Bioaz nire lehen hitzak gaur erizain graduatu guztiei zorionak emateko, bihotzez zorionak. Bide baten amaieran bidezkoa da, hala iruditzen zait nire behintzat, egindakoa aitortzea eta emaitzak ospatzea gaur hemen egiten ari garen bezala. Zalantzarik gabe egun garrantzitsua da zuentzat, ikasleontzat, familientzat, baita ere noski erizaintzako eskolarentzat ere, pozez eta atseginez beteriko eguna. Baten batek sentipen gazi gozoa izan dezake, egia da. Gozoa lorpen baten aitortza jasotzen ari delako, alde batetik, baina gazia beste alde batetik, batzuentzat behintzat, unibertsitate garaiaren amaiera delako. Hain zuzen ere, bizitzan eragin eta garrantzi handia izan eta izango duen garai baten amaiera. Ziur nago, aldi honen oroitzapen, sendo eta ezin hobeak izango dituzuela etorkizunean. Baina gaurkoan zalantzarik gabe sentipen hauei, halako sentipenei zoriona gailentzen zaie. Quiero agradecer en primer lugar la invitación a formar parte de esta mesa en el acto de hoy. También quisiera felicitar a la dirección de la Escuela de Enfermería, así como al resto de sus miembros por la ingente labor que me consta han ido realizando todos estos años y que tiene, digamos, sus frutos más palpables en las sucesivas promociones de enfermeras y enfermeros, es decir, de profesionales de las ciencias de la salud. En nombre de la rectora de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, de la profesora Nekane Balluerka, felicito muy sincera y efusivamente a todos los graduados y graduadas en el día de hoy. Actos como el de hoy, sirven sin duda para ofreceros el testimonio de nuestro reconocimiento y espero además que este en concreto, el del día de hoy, sirva al menos como recompensa quizá parcial a todos los esfuerzos, afanes y algún que otro desvelo, seguro, en fin, que habéis tenido a lo largo de estos últimos 4 años. La beca que lleváis y el diploma que acabáis de recibir señalan de alguna manera el tránsito, o el comienzo al menos del tránsito, como decía la profesora Arroyo anteriormente, de vuestra condición de estudiantes a la vida profesional. La formación que habéis alcanzado a base de trabajo, de esfuerzo, os ayudará a afrontar un futuro incierto, y seguramente salpicado de dificultades, si no, no sería futuro, ¿verdad? Con la garantía, además, de la perspectiva universitaria. Una perspectiva que implica, a mi modo de ver, una serie de cosas, ¿no? Una actitud
en primer lugar, observadora y crítica, una visión integradora y, a ser posible, global, y también una serie de valores fundamentales que van, entiendo yo, asociados a la propia universidad, a su propia dinámica, a la propia estructura de la institución. Entre ellos yo destacaría la justicia, la equidad, la tolerancia, la solidaridad y el compromiso social y la libertad. Sin estas cualidades, sin estos valores, la universidad pública no sería universidad, tampoco pública sería seguramente otra cosa. A uno que es de letras y que además tiene debilidad por ellas, espero que le permitáis citar a un escritor, en este caso francés, y algo antiguo ya, del siglo XIX, aunque bueno, pues en su tiempo fue un innovador radical. Decía Arthur Rimbaud, que es al que me voy a referir, en un breve verso que la ciencia se alcanza con paciencia, science avec patience. Lo que no deja de ser, por otro lado, algo irónico en un autor que empezó a escribir a los 15 años y que para los 20, para cuando cumplió los 20, dio por finalizada su carrera literaria. Es decir, que aquello de la paciencia parece que no iba demasiado con él, ¿no? Pero en cualquier caso, tenía razón. La ciencia, el conocimiento, es un proceso gradual, de carácter acumulativo, que se prolonga a lo largo de la vida. Como universitarios que habéis sido, que sois, que seguiréis siendo, estoy convencido de que seguiréis formándoos, como decía la profesora Betolaza, profundizando en vuestro saber de manera permanente. Para concluir estas breves palabras con las que, cerramos de alguna manera la intervención de los miembros de la mesa, solo me queda transmitiros un deseo. El deseo de que sigáis teniendo la valentía, el tesón y la confianza que habéis mostrado hasta ahora, sobre todo para encarar el futuro. Si os seguís empleando a fondo como lo habéis hecho hasta ahora, no hay duda de que todo lo que os propongáis será posible y se hará realidad. Besterik ez, nire aldetik, graduatu guzti nire zorionik zintzoenak, beroenak adierazi nahi diet berriro ere, beste behin, eta horrekin bukatu. Oraina eta etorkizuna zarete une honetan dagoeneko. Mila esker, muchas gracias a todos. Bueno, ya para cerrar este acto académico y puestos de pie, vamos a ofrecer a los nuevos graduados el himno de la universidad, el Gaudeamus Igitur, como muestra de nuestro respeto y admiración por ellos. Juvenestum sumus, post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitumus, ubi sunt qui ante nos immundo fuere, ubi sunt qui ante nos immundo fuere, adeassa inferos, transeassa superos, ossi vis videre, vivat academia, vivat professores, vivat academia, vivat professores, vivat membrum quod libet, vivat membra quae libet, semper si in flore, semper si in flore.
orain guztiok elkarrekin koktel bat izateko aukera izango dugu. Hori baino lehen gogoratu mesedez ikasle guztiak argazki bat atera behar duzutela eta horretarako areto kanpoko eskailetara zuzendu behar zaretela. Agur eta zorionak bihotz-bihotzez. Finalizado el acto de graduación, permitiremos que en primer lugar abandonen la sala los recién graduados para que puedan realizarse la foto de grupo promoción. Después iremos abandonando la sala para disfrutar de un pequeño aperitivo. Muchas gracias, zorionak, felicidades.